retomando los 80 años de Batman, celebrando los monjes fanáticos al gran encapotado, enmascarado, no, ¿cómo es? Encapotado. Antes que nos corrija Muchacho Meteoro. encapotado, claro. Continuamos con este especial de monjes fanáticos celebrando los 80 años del gran Batman con los villanos. Batman. Desde los confines del espacio-tiempo Subidos arriba del DeLorean, y guiados por Chulu desde su templo, atravesamos puertas estelares, luchando contra aliens y depredadores, derrotando a Thanos y al mismo Ares, solo con el fin de entretener e informar. a todos los fanáticos de Midgar. Acomódate en tu Varites Llama a tus amigos rebeldes. e invítalos a escuchar en tu reproductor favorito. Todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de Monjes fanáticos. Bienvenido, monje Jovito, ¿cómo estás? ¿Bien de la UN? ¿Cómo estamos? Bien, pues, estimado, aquí retomando este podcast así más tranquilo. Celebrando al gran detective Batman. Así es, pues, y con su contraparte, que por supuesto son los villanos, y que ha sido gran tema en los últimos números también ahí, que ya vamos a revelar esa papita con Arkham Knight ahí como la nueva sorpresa de los villanos de Batman. ¿Qué va a ser el capítulo de hoy? Nos vamos a centrar en los alter egos, en los enemigos del gran Caballero de la Noche. Y Monje Meteoro, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Cómo que Meteoro? Ya le cambió el nombre. Perdón, no le cambié el nombre. Estamos con Monje Icónico. ¿Verdad? Pues Monje Icónico. Es que lo echamos de menos, la verdad. Vamos a decir Confunda, pero no inmediatamente. ofenda de Laguna. No, tienes razón, le pido las disculpas a Monje Meteoro. Pero al tiro, discúlpame, aprovechamos ya de sé que no saludar está a aquí. Monje Meteoro, sí. Claro. Monje Icónico, ¿cómo estáis? Muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Monje Torobayo, al micrófono. Bien. También le saludamos a Monje Torobayo, que no creo que lo tengamos nunca más en este podcast. Ya fue un milagro de la cerveza nomás el haberlo incluido en este podcast. Pero bueno, así es. Yo creo que gran parte del éxito y de lo que se reconoce a Batman como un gran héroe tiene que ver con el desarrollo de una gama de villanos que a mi parecer es la gama de villanos más completa, más rica de los cómics. De hecho, muchos de sus villanos los ha compartido para el resto del universo DC, en historias de la Liga de la Justicia, en historia con otros héroes. Incluso en la televisión, por ejemplo, en el Arrowverse, le convida a muchos de estos héroes, porque es el que tiene la gama más rica de villanos. Villanos con bastantes preocupaciones. Hay algunos incluso que son como incluso irrisorios y simples, pero están bien tratados por los guionistas cuando fueron incorporados. Y los han mantenido más o menos vigentes, con algunos que han estado a lo largo de casi toda la carrera del detective, y otros que se han incorporado a posterior. Hay unos que han ido y vuelto, pero yo creo que una gran saga o un gran héroe necesita también buenos villanos. No sé qué opinan, estimados. Yo creo que el héroe solo va a llegar tan alto como el desafío que se le plantea por delante. Si el villano o el rival, el enemigo que está frente al héroe no está a la altura, en realidad no hay forma de que el héroe se luzca frente a los lectores. Como bien decías tú, el grupo de villanos de Batman es particularmente bueno, variado, completo y bien desarrollado. Por un lado tenemos que hay 80 años de historia para enriquecer a estos personajes. Otro elemento que pudiera influir en esto es que como Batman no tiene superpoderes, la mayoría de sus rivales tampoco los tiene, lo que obliga a los escritores a idear historias de vida o trasfondos o peculiaridades de los personajes que se van a poner al Caballero de la Noche, que son mucho más ricas y mucho más sofisticadas, por ponerlo de alguna forma, lo cual enriquece el relato y hace que la historia sea mucho más divertida para nosotros los lectores. Así que eso, súper de acuerdo con tus afirmaciones. De hecho, vamos a partir con el villano tal vez más importante para Batman, que irónicamente
nació en el Batman número 1, en el año 1940, y que los guionistas, incluido Bob Kane y Bill Finger, pensaban eliminar al número siguiente porque encontraban que era un villano de poca monta, que no tenía futuro, y sin embargo los editores de DC en aquel entonces vieron un potencial magnífico y no se equivocaron. Así que vamos a hablar del Guasón, o de Joker, mejor dicho para nuestros amigos, ya que la palabra Guasón nos pueden criticar ahí, pero es así como se le conoce en toda Latinoamérica. Sí, así partió, aunque ahora ya está mucho más universal de Joker. Claro. Ahora, tiene muchas aristas de por qué es un villano tan importante. De partida, su identidad real es totalmente desconocida todavía, pese ya que han habido historias que han revelado un nombre, han revelado un pseudo pasado, pero su locura y su demencia han un poquito enlodado esta historia de las orígenes que podría tener este villano, y le han dado diferentes posibilidades que en la cual al final no hay ninguna clara cuál de estas puede ser. De hecho, en los últimos números y un cómic que está por salir en el 2019 llamado Batman Los Tres Jokers reveló que no existe uno, sino tres. Claro, o que a la larga de la historia han sido tres. Ahí hay que ver cómo van a darle peso a esa afirmación y a ver si va a ser interesante o solo una estrategia. Mira, yo creo que una de las genialidades del personaje y que los distintos escritores han sabido rescatar es que si tú no le das una historia, no le creas una persona detrás, una persona mundana, común y corriente, con, no sé, trabajo de oficina, papá, mamá, al dejar eso vago, tú transformas al villano como en una fuerza de la naturaleza. Él es un agente del caos, él no se adapta a los convencionalismos que todos nosotros tenemos. Él no tiene un root, él no tiene una historia de familia, una casa. Él es simplemente la locura, el mal desatado. Yo creo que eso es súper bueno en el personaje, y ojalá que, como dicen ustedes que van a sacar este cómic, lo sigan dejando vago, porque si no se pierde. Claro, de hecho actúa como el yang del yin de Bruce Wayne, en este sentido, siendo Batman un personaje oscuro, serio, muy empaquetado y disciplinado. En cambio el Guasón o el Joker es totalmente alocado, disparatado, alegre, vivaz en el sentido de los colores con los que se presentan siempre en los cómics y muchas veces en las películas también. Entonces es precisamente la parte opuesta a este superhéroe, y es a la vez el complemento. O sea, en el cómic de La Broma Asesina, por ejemplo, precisamente el término de este cómic, más allá de la historia que tiene en sí, que es muy potente, el cómic también plantea que al final son como si fuesen hermanos. O sea, muy diferentes y a la vez muy parecidos, por no decir iguales, y que se necesitan el uno al otro para justificar su propia existencia. O sea, a ese nivel tenemos un personaje que incluso, como les decía, o sea, los propios padres de este personaje no le veían mucha fe, y sin embargo a la larga se convirtió en el top one de los villanos más increíbles de todos los cómics. Sí, siempre sus motivaciones también no tienen un gran fondo, y es parte de la magia del personaje. Es lo que decía Monje Icónico, es una fuerza de la naturaleza, el tema del caos. Nunca está bien claro lo que quiere lograr con eso. Y el tema de jugar con sus posibles orígenes también lo vimos en las películas, por ejemplo, de Nolan, cuando Heath Ledger, que interpreta a este personaje, nos da muchas distintas versiones de cómo llegó a ser el Joker. Y eso lo ha hecho bastante enigmático también a lo largo de su historia con Batman. Claro, un poco reflejar este origen extraño, o no, como decías bien tú, Icónico, sin root, sin personalidad propia, que al final le permite encasillarse en todos los aspectos. De hecho, los primeros cómics en que aparece el Joker, este personaje es un poco más bien distinguido, con relativa conocimiento y sapiencia de muchos ítems, entre ellos la química, que es precisamente lo que le da la posibilidad de manipular y crear veneno, con los cuales hace estas flores de broma que daña el gas de la risa. El gas de la risa, sí. Estos naipes inflados que estallan, así, todo tipo de bromas, y con las cuales el personaje caracterizado como de payaso, Arlequín, trata de burlarse de sus víctimas y del propio Batman.
¿ya? Sí, cuando uno usa los productos químicos para dejarle esta sonrisa eterna en sus víctimas, es bien cruento. Es como él trastoca la risa en algo macabro. Sí, de hecho, eso es un poco lo que se trata de plasmar en las distintas versiones, la animada, en las películas, pero también el personaje ha ido cambiando con el tiempo, haciéndolo más violento y psicópata ya a partir de los años 50, o sea, tratando un poco de volverse más violento, darle una personalidad más psicopática, pero en algún momento de los años 60 vuelve a ser infantilizado producto del Code Authority, que frena un poco la violencia y otros temas en los cómics. Entonces vuelve a una etapa también ridiculizada un poco y que se acentúa cuando sale la versión en serie, en live action, que es la famosa Batman del 66. Sí, interpretado por César Romero. Por el gran César Romero, sí. Que fue una buena contraparte a una serie clásica ya ahí con Adam West como Batman. Y luego en las películas de Tim Burton. Claro, que ahí ya volvemos un poco, en los cómics ya se estaba retomando otra vez este Joker sádico que se presentó en un comienzo. Tenemos la gran novela de Alan Moore, en este caso de Killing Joke, ¿no? La broma asesina. Y hay otra gran historia también en la que el Guasón comete una de sus mayores fechorías, que es la muerte en la familia, donde asesina al segundo Robin, Jason Todd, de una manera despiadada, con una simple vara esta metálica de estas para abrir cajas. Lo golpea hasta matarlo. Así que en los cómics se muestra de manera súper gráfica la muerte. O sea, yo creo que uno de los aspectos más psicóticos de Joker ahí, de cómo un personaje, como bien decían ustedes, te da la libertad de volverlo de esa manera tan fría y tan macabra para sus lectores. Hay algo terrorífico en la naturaleza aleatoria que tiene el Joker, porque claro, todos sabemos que es un personaje de ficción, pero si ustedes lo trasladan a la realidad, una persona que se dedica a sembrar el caos y a causar muertes, a matar mucha gente usando estos productos químicos, como decía Jovito, que trastocan una cosa tan fundamental como es la sonrisa, un payaso, colores brillantes, comportamiento alegre, que es absolutamente impredecible, que es genial a la hora de planificar sus maldades, las cuales son increíblemente elaboradas y sumamente sádicas y grotescas y destructivas. O sea, de pensar en enfrentarse a esto, no poder predecir lo que va a hacer, no poder predecir cuáles son sus motivaciones, algo que Heath Ledger rescató muy bien en su interpretación en El Caballero Oscuro. Es absolutamente aleatorio su comportamiento. ¿Tú cómo combates eso? Yo me imagino que por eso siempre se habla de que es el complemento de Batman, porque Batman es decidido, implacable y es imposible para los villanos o delincuentes detenerlo, y por el contrario el Joker es maligno, impredecible, pero de la misma manera es implacable en lo que hace y por lo tanto también es muy difícil de detener. Es interesante también lo que decías tú, Delagun, en los años 66, que es quizás la versión más conocida del Joker por el común de los mortales. Es todo lo contrario, pues es un payaso absolutamente inofensivo que hace bromas, no mata a nadie. Molesta nomás. Sí, pues y choca un poco porque cuando tú hablas del personaje, el más sabiendo del cómic, el que le interesa profundizar un poco, el que ha leído la saga, sabe que este es un personaje muy, muy, muy profundamente maligno. Pero por el contrario, el común de la gente lo conoce en la superficie y piensa que es este payaso que no hace nada. Entonces es como súper chocante la contraposición que se genera entre esos dos personas que finalmente igual son el Joker. Claro, lo que pasa es que cuando nos toque hablar, en otro podcast lo vamos a hacer de las series y las películas, vamos a tocar el tema de cómo nació la serie de Batman de Adam West y de todos estos personajes. Pero pensando un poquito y analizando la fecha donde se dio este Batman más caricaturesco, con un Code Authority que nació producto de una publicación de un psicólogo que acusaba a los cómics de ser una perversión para los infantes y adolescentes, de incitarlos a la violencia, a conductas sexuales, incluso al terrorismo en algún momento se menciona. Entonces
los cómics estaban muy estigmatizados a tal punto de que los propios escritores, guionistas, quienes trabajaban desarrollando estas historias, sentían un poquito de vergüenza y escondían el hecho que trabajaban en este medio. Creaban estos cómics siempre con el alero de que no fueran censurados, no fueran prohibidos de publicar, y por ende, lamentablemente, personajes como Batman, que tenían un toque muy, muy, muy oscuro por las historias, por el tipo de personaje que vendrían siendo, por este tipo de villanos que se generaron. Muy psicológico. Claro, tanto psicológicos como violentos en naturaleza. Terminaron siendo muy ridiculizados, y la mejor expresión es precisamente el Batman de Adam West, con el Joker también, y todos sus villanos. O sea, a la larga, todos los villanos, incluso la Gatúbela, que trató de ser más sensual y hasta cierto punto jugaba con esa sensualidad, pero siempre con una cosificación del personaje, más que presentar una Selina Kyle mucho más inteligente, o que ya lo vamos a hablar más adelante, de cómo era realmente la villana. Entonces, lamentablemente, la actuación de César Romero es muy buena, pero el personaje, el Joker como tal, no le hace justicia. No así, por ejemplo, el Jack Nicholson, que de partida, como anécdota les cuento, se niega al papel del Guasón, pero al ver que le ofrecen más plata, termina aceptando, y para imbuirse en el papel, se junta con Bob Kane a conversar del personaje, a interiorizarse bien. Y es ahí donde la referencia más cercana que él toma es precisamente de La broma asesina. Y es él, en esa película, el que sugiere ahí el tema de la identidad. Y aparece un nombre que para la postre sería confirmado como una de las identidades del Joker, que es Jack Napier. Un nombre que en la cinta se dio. En los cómics nunca se dio un nombre como un personaje, una identidad, un alter ego que tuviera ese el Joker. Siempre fue una entidad desconocida, y de hecho es uno de los grandes problemas que tuvo Batman. Siempre supo quién era, qué villano pudo descubrir su alter ego, pero en el caso del Joker, para él siempre fue un misterio quién cresta era este personaje. Y en el caso de las películas, al menos los que vimos la primera Batman de Tim Burton, descubrimos a un personaje que tenía un origen muy similar al de los cómics de 1940, pero se le daba un nombre, que era Jack Napier. Entonces, la actuación ahí de Jack Nicholson, sumado a este origen que le dan, es un gran enganche, y cambia precisamente esta interpretación que tenía César Romero, mucho más infantilista, mucho más liviana y absurda, por reivindicando al Joker que fue desde sus comienzos, y que tuvo ese lapsus, y que incluso lo llevó a desaparecer unos 4 o 5 años más o menos, hasta que fue retomado en 1973 los cómics. Sí, lo que dices tú es súper cierto. Si tú lees la historia de la serie de Batman del 66, los showrunners, o sea, los encargados de hacer la serie, no tenían ni idea del cómic. No, nunca lo había leído. En realidad despreciaban a los cómics. Entonces, cuando le encargaron de hacer esta serie, ellos dijeron: ya, perfecto, la hacemos, pero vamos a hacer una cuestión absolutamente sarcástica, nos vamos a reír de lo exagerado que son estos personajes vestidos con trajes de colores, y vamos a hacer una cuestión absolutamente disparatada, y vamos a llevar todo al extremo, que es lo que nosotros vemos. O sea, en realidad tú ves la serie y es súper chistoso cuando uno es niño, pero cuando tú eres más grande y la vuelves a ver, te das cuenta que los que estaban detrás de esto estaban súper conscientes de que era disparatado lo que estaban haciendo, y meten una sátira del género que resulta bastante divertida, y por eso yo creo que fue tan famoso y tan definitoria en cuanto a establecer la idea de los cómics en la opinión pública. Y muy bien, como dices tú, después de que pasó este boom de la serie, que duró solo 2 años, pero eran 2 capítulos semanales, quisieron retomar un poco este lado oscuro y psicópata del personaje, que era su esencia, como se había generado originalmente, y ahí es donde vienen La broma asesina, La muerte en la familia, y todos estos cómics que nosotros conocemos y que han definido el personaje como lo conocemos hoy. Claro, de hecho, como bien te decía, en 1973 vuelve de la mano del escritor Dennis O'Neill, y del artista Neil Adams, reviviendo al Guasón y otorgándole la parte desde el punto de vista del estilo que tiene el dibujo, el personaje, esta característica de alargada, de más huesudo, más alto, respingado que tiene actualmente, en vez de como un poquito más bonachón, un poquito más flaquito, pero más menudito de como era en los cómics originalmente. Ahora, si tú comparas
apariencia, por ejemplo, del primer Guasón, basado precisamente en un personaje de una novela de Víctor Hugo llamado El hombre que ríe, que se hizo película en 1930, si no me equivoco. Es exactamente tal cual calcado como hicieron al personaje del Guasón. Y esa apariencia se ha ido manteniendo, por ejemplo, ese rasgo de la risa falsa por desfiguración. Se ha mantenido a través del tiempo y es característico del personaje, el pelo verde, la cara blanca, que también precisamente en la película muda, precisamente es una película muda, de esta del hombre que ríe, como que trata de hacer aparentar, porque era un payaso, que no sé si ustedes vieron la película o saben de qué se trata la película muda, esa del hombre que ríe. Sí, yo la base más que nada, sí. No, claro, mira, la historia es que hay un tipo que tiene un circo de monstruos, de fenómenos, y compra a un niño para desfigurarlo. Suena súper macabro, pero es así. Lo somete a una cirugía como para generar esta como apertura de la comisura labial y generarle una sonrisa y desfigurarlo para que los músculos de la cara quedan fijos. ¿Ya? Como que siempre ría, un rictus. Un rictus, claro. Vocus, risus, algo así creo que se llama. Entonces, esa es un poco la temática que hay de fondo ahí. Y por eso el personaje cuando ya crece y es adulto es súper macabro en esa sonrisa que tiene. Pero las fotos que hay en internet y las pueden ver nuestros amigos que están escuchando, es exactamente igual al primer dibujo que aparece del Joker. O sea, salvo por el cambio de color, no hay ninguna diferencia. Y es un estilo que se ha mantenido en todos los cómics, más allá del cambio estílico que puede haber tenido, pero es súper característico el personaje y no ha variado casi en nada en estos 80 años. O sea, es la base que tú mencionas y se lo ha hecho cada vez más flaco y la cara un poco más larga y quizás más adelante se le agregó la ropa, este smoking morado, de repente tiene un sombrero, claro, que se lo heredó de Jack Nicholson en la película. Exacto. De Batman. Sí, la versión de después, que la nefasta, hemos hablado bastante ya de la de Heath Ledger, pero la de Jared Leto, por ejemplo, fue muy mal catalogada. Pero si uno es un poquitito compasivo con el personaje, tampoco lo pudo desarrollar de buena manera, y es una de las aristas que también en algún periodo de los cómics se mostró de un Joker un poco más cercano a la mafia y siendo casi un amo del mundo criminal, que es una también de las aristas que ha tenido el personaje. Sí, o sea, ahí lo tenemos como un capo de la mafia, en el caso de Jared Leto, así bastante trastocado, pero que lamentablemente creo yo que no fue muy bien desarrollado, ¿eh? Creo que... Sí, es que en los cómics tiene una fase en ese sentido que Jared Leto trató de enfocarse en eso porque... Que era más nueva. Era más nueva, más millennial, por así decirlo también, y también en favor del actor, porque yo creo que Jared Leto es un muy buen actor que se interioriza muy bien de los personajes. Creo que trató de buscar una arista del Joker que no hubiera hecho nadie antes. Entonces no le funcionó, no le salió, no la pudo desarrollar, los productores metieron mano, lo que sea, pero no, de hecho no es un buen Joker. Y tenemos la próxima película con Joaquín Phoenix, que se llama efectivamente The Joker, y es la primera película exclusiva de un villano, y de este villano, de este gran villano de Batman. Claro, de hecho los fanáticos... Gatúbela. ¿Cómo? Es que Gatúbela no, ¿qué? No la quería nombrar. Preferiste olvidarla. Sí, quería borrarla. No, pero vamos a hablar de ella en unos minutos más, si no se preocupen. Gatúbela, yo no sé si al final tiene referencia a Batman. Yo siempre quedé ahí con la duda. La vi una vez, no la quise ver de nuevo, entonces no tengo... ¿Está hablando de la película? Sí. Sí, no. De hecho... Yo no la vi, pero se supone que no tiene ninguna referencia al personaje real. Yo creo que fue... Y no pienso verla. Yo creo que fue un experimento. Otra vez de señores Warner, por favor, no lo vuelvan a hacer. De tratar de potenciar personajes... Si la película a lo mejor incluso hubieran dado mejor si le hubieran puesto otro nombre. No sé, pues la mujer gata, la mujer caraña. La loca de los gatos, así como de los Simpsons. Una cosa así. Pero bueno. Ahora, tú nombraste a Joaquín Phoenix y muchos especulan que la historia que va a tratar, que va a ocupar la película, que ahora creo que se movió para octubre el estreno, es relacionado precisamente a un cómic que ya mencionamos, La broma asesina, en donde aquí se plantea un pseudo origen, no solamente
100% concreto al personaje, pero es un origen bastante más característico, mucho más parecido al del cómic original también, que asociaba al personaje del Joker con un criminal antiguo de poca monta que pertenecía a una pandilla y que de las cuales se hacía pasar por un villano conocido como Red Hood, ¿ya? Y en este caso, tanto en La Broma Asesina como en la cómic original, el personaje del Joker simplemente tenía acceso a conocimientos químicos, trabajaba en una planta química, le permitía a los villanos... ¿Era químico farmacéutico? Puede ser, quizá. Puede ser. Todo calza. Calza apoyo, ¿cierto? El asunto es que les permite a estos villanos, a los que tenían realmente el interés en hacer el atraco, poder entrar a esta fábrica. Y por otro lado, La Broma Asesina en particular hablaba de contar un poquito del trasfondo familiar más íntimo del Joker, haciéndolo mostrar como un comediante fracasado que tenía una familia detrás que a pesar de todos los fracasos del personales, no pudiendo mantenerlo, no teniendo un trabajo estable, lo querían igual, lo adoraban igual. Esta familia muere, lo cual le trae un profundo dolor, y en el caso particular de La Broma Asesina, la versión animada, es como el motivo donde justo en pleno atraco, o mejor dicho, se arrepiente de querer participar, pero es presionado por los criminales para completar el atraco. Y ahí es donde interviene Batman, cuando ya están en esta intento de hacer ahora, no sé qué se pueden robar en una planta química, aparte de materiales para confeccionar drogas, tal vez, no sé. Lo que querían hacer era pasar a través de la planta química o una fábrica de naipes a robar dinero. Ah, puede ser. Por ahí aparece el tema de los naipes también. Claro. Ah, ya, claro. Ahí le hacen el nexo. El asunto es que durante esa interconexión se encuentran con la policía y con Batman. Y ahí es donde en el intento de escapar, este criminal NN, en este caso, cae a un estanque con distintos químicos y supuestamente debería haber muerto, pero logra sobrevivir mágicamente o milagrosamente, y con cicatrices tan grandes que lo desfiguran, precisamente volviendo su pelo de color verde, su cara blanca y bueno, el aspecto característico del Joker que conocemos todos. Ese es otro paralelismo con Batman, porque en ambos casos, en el caso de Bruce Wayne y el caso del Joker, ellos sufren una tragedia familiar, sí, tremenda a nivel familiar. O sea, Bruce perdió a sus padres asesinados frente a sus ojos, el Joker pierde a su mujer y a su futuro hijo, claro. Los son asesinados, y ambos se obligan a salir adelante de esta situación traumática buscando un distinto camino. En el caso de Bruce, él crea esta cruzada infinita en la cual él lucha contra la tragedia combatiendo el crimen en todas sus formas. Claro. En el caso del Guasón, él se da cuenta que la vida en realidad no tiene lógica, no hay un futuro. Él se refugia en la locura, en lo absurdo y en lo aleatorio de la violencia absolutamente desatada. O sea, son parecidos. Partieron como de lo mismo y finalmente buscaron una solución en lados opuestos. Sí, de hecho la frase que usa el Guasón en La Broma Asesina, precisamente esto de que basta solo un mal día para llevar a la locura a un hombre. Entonces esa es como su premisa y que hasta cierto punto es lo que trata de demostrar precisamente en esa historia. O sea, por eso secuestra a Gordon, deja inválida a Bárbara Gordon, a la hija del comisionado, y que en este caso hacía de Batichica en ese periodo. Para los fans ahí hay una discusión de si viola o no viola a Bárbara, pero las fotos son bastante de alto calibre. Sí, da la idea de que sí. Intentando precisamente extorsionar y volver loco a James Gordon para demostrarle a Batman que precisamente un mal día es lo que hace falta para que uno pierda la cabeza y se pase al lado oscuro. O sea, esa es como la premisa del Guasón. O sea, una premisa que es bastante pervertida, por llamarla de alguna manera sutil. Sí, de hecho esa frase es lo que en general los villanos de Batman tienen. No generan grandes poderes y son personas que podrían estar a la vuelta de la esquina y te los pueden encontrar enemigos de otros superhéroes o de incluso dentro de la misma DC Comics. Son un poco más irreales, entonces tú no te vas a topar con alguien volando ni nada, pero estos tienen muchas cosas características y se sirven, de hecho, bueno, el Joker de la locura, y hay algunos otros que de la tecnología o de algún implemento.
También tienen algunos con ciertas habilidades y poderes que se han ido desarrollando en el cómic para darle variedad, pero tienen mucho gente común, digamos. Hijos de vecino. ¿Mm? Hijos de vecino. Hijos Claro. de vecino, claro. Ese es como lo peor que puede pasar, que tu vecino sea de ese estilo, es terrible, Si vives en Ciudad Gótica, todos tus vecinos son así. en realidad. Bueno, y en los techos puede haber otra villana de Batman. ¿Sí? Pero es villana, es aliada. Oye, pero déjame contarle algunas curiosidades antes, pues, antes de que pasemos a la siguiente villana felina que tú estás mencionando ahí. ¿Te parece? Les cuento unas cositas pequeñas. Por ejemplo, en los años 70, el Joker, el personaje del Joker apareció en 2 películas. Y adivinen de qué otro personaje de los monitos animados. De Scooby-Doo. Ahí aparecía como un villano. Para que vean, por lo que estamos hablando un poco de esto del infantilismo todavía que se manejaban a los personajes. Así apareció en 2 películas de Scooby-Doo y obviamente también salían Batman y Robin ahí como queriendo ayudar ahí a los chicos de la máquina del misterio a resolver esos casos. Así que ahí también los tenemos en participación. Por ejemplo, hablando del Joker de César Romero, algo que es súper conocido, pero aquí lo vamos a contar también. Ustedes sabían que César Romero tenía un bigotito, que era como una especie como de bigotito moteado sobre el labio superior, que era característico del personaje y era con el cual un poco hacía de galán en distintas películas, y que para esta serie, que aceptó el papel encantado un poco por lo risueño y diferente que era de su estilo, lo único que sí no quiso fue afeitarse el bigote. Y como no quiso afeitarse el bigote, no le dieron más opciones a la producción que tener que pintárselo de blanco. Pero ahora que con el tema del HD y la remasterización, es muchísimo más fácil verle el bigotito blanco ahí debajo de la pintura. Ahora se Se nota. nota mucho. Ahora se nota. Sí, pues sí que. Pero bueno. Dentro de las opciones también que hemos conocido como actores que han interpretado al Joker, tenemos a Jack Nicholson en la película de Tim Burton. Tenemos a Heath Ledger en su gran interpretación en la saga de Nolan, ¿ya? Ganó un Oscar. Que ganó un Oscar póstumo, lamentablemente. Ahí lo triste es haber perdido un actor que podía haber hecho un gran villano a continuación. Y que dicen por ahí que era la idea, ¿eh? Que era revivirlo, o sea, recuperarlo en una 4ª película de Batman, si es que... de Nolan me refiero, si es que la cosa iba bien, pero bueno. Y otro, Realmente lo hace súper bien. Cuando tú ves la película, yo creo, o sea, todos estamos de acuerdo que la película es súper buena. Sí, es la mejor. Uno de los elementos que lo hacen buena es precisamente el Joker, porque como señalamos antes, o sea, es muy visible lo loco que es, la locura que trae, lo que acarrea, y como las películas de Nolan son como bien realistas, bien aterrizadas en el mundo que estamos, un personaje así realmente deja la escoba, y es súper bueno. sí, de hecho convenció también a Christopher Nolan del personaje de hacer del Guasón, porque al principio no estaban muy seguros de si Heath Ledger iba a poder encarnar el papel. De hecho, hablando aquí de Robert Pattinson como Batman, en futuro Batman, Heath Ledger también era uno de los actores que no daba la fanaticada no daba por sentado un peso en su actuación, y terminó convirtiéndose para muchos en el mejor Joker, ahí disputándose el codo a codo con Jack Nicholson. Y como curiosidad, era que como les digo, cuando logró adquirir el papel y lo confirmaron, el tipo se encerró un mes entero en una habitación de un hotel para asimilar el personaje, el diseño de ropa y la maquillaje, todo viene de él, no es de la producción como tal. O sea, él diseñó el personaje completo para la película, se los autodiseñó, los dejó a todos locos con la interpretación y creó un diario que salió a la luz algunos trozos de su interpretación, de cómo él se iba mimetizando. Y de hecho, quienes conocían muy cercanos a Heath Ledger decían que el tipo se embuía tanto en los papeles que de repente daba miedo, porque no sabían si el tipo tenía algún tipo de trastorno psicológico, porque se embuía tanto en los papeles que después les costaba muchos meses sacarse el personaje encima. Y en el caso de GT era muy obsesivo con sus interpretaciones. Entonces esto del villano de Batman, yo creo en lo personal que encerrarse un mes a convencerse de que era el Guasón, o sea, lo logró para la película y para muchos se convirtió en un villano icónico precisamente porque su actuación es magnífica, ¿no? ¿No están de acuerdo ustedes? O sea, yo sí tenía un problema psicológico, eso era verdad.
sea, yo me acuerdo cuando él murió a las semanas de terminar la filmación, se habló de esto, de que había quedado un poco rayado de haberse imbuido mucho en el personaje. Después se supo que en realidad había sido una sobredosis, en realidad me parece que no estaba tan mal, fue un accidente, pero sí se habló del tema. Sí, de hecho, bueno, sigue siendo el villano más icónico a la larga, en estos 80 años que ha tenido el Batman en el personaje. Y ustedes sabían que aparte de que se han peleado la autoría, Jerry Robinson, que es uno de los editores de DC en aquel entonces, Bob Kane y Bill Finger, que son los creadores de Batman, pero, por ejemplo, uno de los elementos característicos como es el nombre, por ejemplo, se le atribuye precisamente a Jerry Robinson, que se inspiró en una de estas cartas de naipe, que es el naipe clásico. Claro, comodín. En el comodín, sí, que lo encontró en su departamento. Así que ahí también está como la pelea de quién hizo qué en este triunvirato de escritores. ¿Triunvirato? ¿3 Joker? Buena. A todo esto, todo calza apoyo. A propósito, ustedes saben que ese cómic se va a estrenar supuestamente en el 2019. Ya todavía no tiene fecha de lanzamiento. ¿Ya? Pero se va a basar en una revelación que hubo al final de los Nuevos 52. Antes de Renacimiento, claro. Antes de Renacimiento, exactamente. Donde Batman ocupó un artilugio que es una silla de Morbius, ¿ya? Que es la fuente del conocimiento máximo. Y le hizo la pregunta del millón: ¿quién era el Guasón? Y obviamente se reveló en números posteriores que no había uno, sino que habían 3. Ahora, justo después los guionistas de toda esta saga de Rebirth revelaron de que va a haber un cómic precisamente abordando esta historia de los 3 Jokers, que se van a enfocar en 3 personajes. O sea, los 3 que serían canónicos son el Joker de 1940, el original. Ya. El Joker que sería de la fase más o menos de César Romero, por ahí, que en realidad lo remontan a 1950 y algo, pero sería como el Joker más infantilizado. Y el tercero es el Joker de Alan Moore, el de La broma asesina. ¿Cómo van a encajar? ¿Perdón? Son las 3 facetas del personaje, el mafioso, exacto, el payaso y el loco. Exacto. Que siempre los distintos autores como que se inclinan más en una de las 3 características para crear el personaje, pero son las 3 cosas que están siempre presentes. Sí, ahora, el tema es cómo los van a hacer encajar, porque claramente, como bien dices tú, son distintas facetas de un mismo personaje, pero a la vez son distintas épocas en que están estos personajes. O sea, calza un poco con que han sido distintas personas que dentro del mismo universo Batman han encarado al mismo personaje, pero están en distintos periodos. Entonces ahí es donde está la extrañeza y lo que van a tratar de dilucidar en este cómic de Batman, los 3 Jokers. Así que en algún momento tendrá que salir. Sí, o sea, yo creo que van a tratar de aprovechar la película de Joaquín Phoenix de octubre, así que probablemente para darle un empuje. Un empujoncito, exactamente. Ese es otro paralelismo entre los personajes, porque Batman ha estado toda su carrera obsesionado con la identidad del Joker y nunca lo ha podido averiguar, con todas sus habilidades detectivescas y sus recursos y sus redes de información, qué sé yo. Y por el contrario, el Joker es canónico que él conoce la identidad secreta de Batman, sabe que es Bruce Wayne, y en realidad a él no le importa, le da lo mismo, porque para él es Batman nomás. Claro. Es su rival, es su contraparte, y le da lo mismo quién es su identidad civil, porque para eso para él no existe. O sea, de hecho, incluso se dice que si tú sacas a Batman de la película, que ha pasado en algunos periodos del cómic, el Joker deja de ser tan loco, porque le falta su otra mitad. De hecho, precisamente en la saga Batman White Knight, Caballero Blanco, es donde los papeles se invierten, y donde Batman es el villano y el Guasón es el único ser como consciente y que tiene la artillería o la capacidad de enfrentarlo y de detenerlo. Pero también justamente en esa historia, al final de esa historia, se dice que, claro, la locura del Guasón, o sea, cuando Batman no está, él se vuelve sano. Entonces, o sea, su locura es Batman. Y de hecho, en algunos cómics se dice que él no odia a Batman, o sea, no está loco y por eso odia a Batman, sino que es su odio. Odia a Batman y por eso está loco. Exactamente. Ese es como el tema.
Sí, en Flashpoint, los eventos de Flashpoint que nos muestran a un Thomas Wayne como Batman, que ahí dan vuelta un poco la historia, aparece que la mamá de Bruce Wayne se transforma en el Guasón ahí. Eso es un giro interesante. Sí. Ese es una saga bastante impactante y a pesar de que está mucho más enfocado en lo que es Flash, afecta todo lo que es el universo DC y ahí genera que Thomas Wayne que porte la capa, porque el que muere en el callejón es el niño y la mamá se vuelve loca y se transforma en el Guasón. Así es, el de Guasón. La Guasona. Pero está bien. La Joker. La Joker. Bueno, y hablando de mujeres que pueden ser villanas o que en este caso son realmente villanas, aunque en algunos casos se ha redimido, ¿eh? Vamos a hablar de Selina Kyle, mejor conocida como Catwoman. Ya, no, nada que ver, pues no tiene. No, ese es Batman, pues no tiene canción. No tiene canción. ¿Cómo podría ser? Miau, 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 miau. La canción de Pero los gatitos. ¿para usted es villana o aliada? Depende de quién la escriba, depende de los requisitos de la historia. Pero es como un antihéroe, o sea, ella hace lo correcto por las razones incorrectas. O sea, finalmente siempre termina ayudando a Batman. Por algún motivo, o sea, claro, lo que pasa es que da la sensación de que conviene más dejarla como una antihéroe que como una villana como tal, ¿eh? O sea, no sé si por el trato que se le puede dar en este caso por ser un personaje femenino, o por el hecho de que, sobre todo en esta época, como que trata de haber una reivindicación de los papeles femeninos al respecto, ¿eh? Pero porque yo preferiría que fuera villana así del todo, porque para eso, porque se supone que Batman no tiene en su vida posibilidad de tener pareja porque su fachada de Batman, de alter ego, de luchador contra el crimen no le permite ese tema. Ahora, no sé, no me cuadraría como que fuera bien hechora, así que por ese lado prefiero que sea al menos antihéroe, pero preferiría que fuera villana 100%, así se definiera. Mira, yo no soy experto en la época dorada del cómic, pero como bien dices tú, Gatúbela fue la primera villana, la primera oponente de Batman femenina. Y a la larga, a la medida que fueron escribiendo el personaje, cada vez la hicieron menos mala. O sea, ella hacía maldad y muchas veces se oponía al dúo dinámico, pero sin tener la maldad dentro, por decirlo así. No está loca, para empezar, y sus motivaciones tampoco son tan dañinas. La mayoría de las veces la describen como una ladrona de guante blanco, decimos en español, pero en inglés se dice cat burglar, o sea, ladrón gato, que son los que roban las cosas sin causar daño y sin que nadie los descubra, claro. Sí, muchas veces haciéndole honor a su nombre. Y muchas veces el robo tiene que ver con resolver algún problema de alguien, también sus intereses económicos, por supuesto, pero también de repente está ayudando a alguien. Se ha pasado varias veces en los cómics, que está ayudando a alguien o que incluso en cierta forma le roba a otro porque el tipo obtuvo eso no de muy buena manera. Y lo que pasa es que se saltan los conductos legales del tema, o sea, trata de tomar la justicia por su propia mano, digamos. Por sus propias garras. Claro. Es verdad, por sus propias garritas. Pasemos a describir a Selina Kyle, ladrona experta con habilidades acrobáticas, ¿no es verdad? Combate cuerpo a cuerpo, que eso es lo que le gusta a Batman, ¿eh? Yo creo. E intelecto superior. Así que por algo el chiquillo igual le sigue los pasos a la gatita, pues para que estamos con cosas, ¿no es cierto? Bueno, e incluso lo que me gusta a mí esto de que DC tiene tan clarito el tema de los multiversos es que, por ejemplo, es capaz de haber tenido un hijo con Bruce Wayne, pero en Tierra 2, o sea, a ese nivel una hija. Una hija, claro, en verdad. Así que ahí están todas las posibilidades había y por haber, ¿no? Como les dijimos, aparece en el primer número, en Batman número 1 de 1940, aunque el personaje se creó un poco antes, ¿eh? En Detective Comics apareció antes y Batman tuvo su propia serie un año después, así que, pero ahí se hizo su estreno la cita Gatúbela junto al Guasón. De hecho, en el mismo número aparecen los dos. Sí, aparecen en el mismo número. Inicialmente no era Gatúbela, sino que era la gata, una ladrona, y en el número siguiente ya le dieron su identidad criminal y su traje. Claro.
que en ese entonces no era como el de ahora, sino que era morado con su capucha, y además tenía una capa. Que que algunas personas ven el hecho de que tuviera capa como un indicio de que más adelante la iban a transformar en algo más positivo, algo más heroico, porque los héroes son los que usan capa y los villanos no. Ah, puede ser, claro. No, y eso también el rol un poco más de compinche nomás. O sea, yo creo que a la larga lo que iba a pasar la iba a redimir como simplemente un Batman bueno. Que en ese tiempo, recordemos que el primer Batman simplemente mataba por el hecho de que creían que si no lo hacía, era un mal defensor del crimen. O sea, como simplemente iba a capturar a los villanos y nada más. O sea, tenía que matarlos porque así acababa con el crimen realmente. Esa era la visión original de los autores. O sea, por eso que en los primeros números Batman iba con pistola y mataba directamente a sus enemigos. O sea, que generalmente eran los criminales de poca monta. Era otra época. Yo creo que quizás, estamos hablando del año 40. Exacto. Sí. Quizás en esa época era muy transgresor tener una supervillana mujer independiente que robara y que no dependiera de ningún hombre. Quizás por eso le hicieron este cambio, transformarla así como entre una figura intermedia y después asociarla románticamente con Batman, que era como la visión socialmente aceptada en esa época, que la mujer no podía estar sola. Claro, ahora, lo que tú dices yo creo que es tan cierto al punto de que en el año 1954 desaparece de los cómics, precisamente porque el Code Authority, claro, como prohibían escenas de violencia y también de sexo metido entre medio, la Gatúbela reunía las dos cosas juntitas, pues. O sea, teníamos una chica con traje apretado que andaba ahí meneando la cola por allí y por acá, y que más encima con los techitos parados, violenta, obviamente era alguien tenía que pensar en los niños, ¿no? Una pésima influencia para los niños, fíjate sí. Tú. Imagínense ahora. Bueno, y decir algo de la pornografía, pero mejor me lo guardo. También en los cómics ha tenido varias versiones su nacimiento. En algunas solo es una ladrona, en otras tuvo alguna vida de prostitución, que ahí es parte de los temas más fuertes, donde aprendió artes marciales para derrotar a su proxeneta. No, pero bueno, a mí en todo caso lo que hicieron, por ejemplo, con Selina Kyle en la trilogía de Nolan, me encontré que fue un equilibrio interesante. Una ex ladrona de guante blanco, que tenían como un interés de defender a alguien, pero que a la larga igual seguía siendo malita. Sí, es que era como un ladrón ahí corporativa, pero eso te decía, como que le robaba a tipos que estaban ahí. Intentaba ser un Robin Hood ahí. Sí, era como un Robin Hood, claro. Y en base a eso supone que cayó en problemas con el tema de su identidad y tuvo que aceptar ahí la coacción para terminar traicionando a Batman ahí en la película. Claro, un poco esa era la idea, y que al final se supone que se redime cuando decide ayudarlo, pese a que sabe que era una trampa y un suicidio al final. Sí. Eso es la historia de Batman. Sí, y en la historia de Michelle Pfeiffer, bueno, ahí se cae y los gatitos ahí tiene un componente medio ridículo, medio de locura, no de locura, porque cae y como que en vez de morir queda como golpeada, y los gatos como que la resucitan. También fue un tema ese el cambio, porque Michelle Pfeiffer obviamente era muy rubia y el personaje siempre había sido de pelo oscuro. Es que de hecho, por eso te digo, la película la muestra como que tiene esta caída, los gatos como que la rasguñan, la tratan de revivir y le dan como, o sea, se insinúa que le dan como poderes felinos. Entonces a mí eso me chocó, porque pese que Tim Burton trataba de ponerle más oscuridad, ahora encuentro yo que dentro de lo que podía exagerar o tomar así como más fantasiosos los personajes, creo que es muy, muy ridículo darle pseudos poderes o habilidades acrobáticas con el simple hecho de rasguñarse, de que hay rasguña entera de gato. Pues, o sea, si fuera por eso, usted, amigo mío, Jovito, que tiene gato aquí, sería sí, Gatúbelo hace rato. Pues. Pero sí me han pegado sus poderes, dormir mucho. Ah, pues y engordarse de poquito. De poquito. Oye, en todo caso, Tim Burton tampoco, digamos, que seguía mucho la historia de los cómics. Sí. También se le iba por los tarros y adaptaba a los personajes a su pinta. Ahora, la visión que hizo él tampoco se aleja tanto, en el sentido de que habla de la liberación femenina, porque Selina Kyle en la película era súper sumisa,
era media callada, su jefe la abusaba, hasta que murió y renació, transformada en una mujer independiente, vestida de cuero, con látigo, que andaba haciendo las cosas a su pinto. O sea, es como hablar de la liberación femenina, que es muy parecido también a lo que hicieron en la película esta que nadie vio y que Jovito no quiere mencionar, que es Gatúbela con Halle Berry. Claro, una chiquilla que incluso para esa película se había pensado en Nicole Kidman, que fue la Gatúbela de ¿cómo se llama esto? O sea, que quisieron que fuera la Gatúbela en la saga de Barton Schumacher, pero que al final quedó como, ¿cómo se llama esto? Como la periodista Vicky Bale, exactamente. Vicky Bale. Pero ella iba a reemplazar a Michelle Pfeiffer como Gatúbela originalmente. Y a Nicole Kidman entonces la querían en el papel de Gatúbela en esta película en solitario de Gatúbela, que a todo esto no tiene nada que ver con la Gatúbela de los cómics, incluso ni siquiera ocurre en Gotham la película, o sea, a ese nivel de... No sé, que estarían fumándose en ese nivel. Hay una anécdota. ¿Se acuerdan de Chan Young, la actriz que hace de Rachel en Blade Runner? Que en esa época era semi famosa. Entonces ella es fanática del personaje, y cuando se supo que estaban haciendo el casting para la segunda película de Tim Burton, ella quería tanto el papel que llegó vestida de Gatúbela a la entrevista y no la dejaron entrar, hizo el ridículo, todo el mundo se rió de ella y todavía se acuerdan. Finalmente no le dieron el papel. Más encima. No, terrible. Se ha ido totalmente tranquila entonces. Ahora, Selina ha tenido la posibilidad incluso de casarse con Bruce Wayne en un arco que duró casi 30 números antes de que llegáramos a la boda, y que al final se canceló. Sí, que fue este año, de hecho, por 2019. Sí. A principios de año, porque era como el gran evento 2018 y lo fueron corriendo un poquitito para mantener ahí las ventas y las expectativas. Claro. Hubo una polémica con eso porque hicieron como toda esta... crearon todo este hype de la boda finalmente de Batman con Gatúbela, que iba a ser en un tejado, porque obviamente que iba a ser en un tejado con sus respectivos trajes, estaban invitados todo el mundo, toda la Batifamilia, todos trajeron regalos, hasta el Joker mandó un regalo, y ya, la otra semana es la boda, estamos todos listos, prepárense para comprar el cómic para saber qué pasa, y el New York Times 4 días antes hace una reseña donde cuentan toda la trama. Se lo largan entero y dicen que la boda no se llevó a cabo, entonces se le spoilearon a todo el mundo la cuestión. Estaban todos enojados, los autores del cómic furiosos, los fanáticos también furiosos, porque más encima no se llevó a cabo la boda, o sea, súper fome. Bueno, y el motivo, yo no he leído todavía esa saga, pero se supone que Selina no le quiso quitar a Bruce el motivo que tiene para seguir luchando, porque si Batman se establece en su casa con su familia, tiene hijos y lleva una vida normal, ya no tiene ninguna motivación para seguir combatiendo el crimen, que era lo que decía, no sé si de él algunos ojovitos un poco. Claro. No, de hecho, igual tiene hijos, sí, pues. O sea, en Tierra 2, pues, no en esta... No, pero y en la continuidad normal tiene a Damian Wayne, pues. No, esa es con Talia al Ghul. Sí, pero tiene hijos. No dije claro. Tienen hijos. Batman tiene hijos. Sí, pero no es lo mismo porque, bueno, se supone que fue una cosa de una sola noche. Algunos dicen que incluso como que violaron al pobre Bruce. Él nunca vivió con, o sea, al principio nunca vivió con el hijo, después se lo vino a conocer. O sea, no es una vida normal de padre de familia, claro. De hecho, la frase de Catwoman en ese cómic, precisamente por la cual decide no casarse, es porque Bruce necesita estar triste y dejaría de ser Batman si está feliz. O sea, en realidad, si usaron ese argumento para eliminar la boda, o sea, yo creo que ni el regalo del Joker ha sido tan penca, así, en realidad. Así que 50 numeritos que tomó esa serie los tiraron a la basura con esa frase mierda. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que se hubiera perdido un poco el personaje si se casa. En realidad como que Batman casado no pega. Ahora, esto también, visto del otro punto de vista, habla mucho del temor que tienen de repente los autores de los cómics de cambiar el statu quo. Exacto. Porque si uno lo piensa, el pobre Batman lleva 80 años combatiendo el crimen y no ha cambiado prácticamente nada en su vida, porque Robin han venido y se han ido, algunos han muerto, han revivido, el mismo Batman le han quebrado la espalda,
ha quedado inválido, ha muerto, pero siempre vuelve al statu quo. Lo mismo, sí. Siempre termina siendo igual. Entonces esta vez como que chuta, ya sí vamos a hacer un cambio, al fin va a haber una diferencia, el personaje será distinto, habrán Baticasa con Batihijo y qué sé yo, y finalmente no pasó nada. Claro. Entonces, por un lado, me parece bien que siga existiendo el personaje, pero por otro lado también me parece que es una oportunidad perdida. O sea, yo creo que, mira, en el mejor de los casos hubiese preferido que se casara y al siguiente número, por último, el Guasón matara a la Catwoman, a Selina, por último, para que la cuestión quedara de esa forma en statu quo otra vez. Porque al final igual sabemos que la van a revivir de alguna manera. Incluso podría haber aparecido Ra's al Ghul ofreciéndole el pozo de Lázaro, que la excusa que han usado un montón de veces. Y de revivirla sin recuerdo. Claro, entonces, y así por último, no sé, pues ese sí un poco más de lo que pasa siempre con Batman. Estaríamos alegando lo mismo, pues, de la No, estoy de acuerdo. Siempre hicieron lo mismo, era la oportunidad de cambiar el statu quo y no lo hicieron. No, estoy de acuerdo. El asunto es que incluso por eso mismo encuentro que la forma en que así como, es que si le tengo que dejar triste porque sigue siendo igual, muy penca, po. Porque, como te digo, haberla matado y haber dejado el statu quo, por último ya te da un giro un poquito más esperanzador, porque te da la esperanza por último al lector de que se casó y va a tener una vida feliz. Aunque tú sabes que al final las pinzas con Batman feliz, pues eso no va a pasar. Nunca va a pasar. Nunca lo van a dejar descansar al pobre. Es como, bueno, aunque yo tengo la esperanza de que algún día va a pasar, ¿eh? De hecho, a mí el que me da la esperanza es Batman Beyond. Porque ahí con un Batman que ese Batman, el original, está viejo y amargado, al menos te da un sucesor que se supone que tiene una vida totalmente distinta. ¿Sí? Y que podrían eventualmente hacer una historia con un sucesor un poquito más que cambie el statu quo. No sé qué opinan ustedes. O sea, es una muy buena historia complementaria. A pesar de que partió medio frío y que nadie le tenía mucha fe, el Batman Beyond ahí con un Bruce Wayne viejito tiene su magia, es siempre un complementario, o sea, no va a reemplazar a Batman y no lo va a hacer nunca. Entonces no creo que es una buena apuesta para hacer quizá una película. La adaptación animada fue bastante buena, pero también el cambio de escena le quita mucho de la magia y del misticismo de Batman, del detective, de la cosa oscura y todo. Entonces ahí están en algo más tech. Sí, podría ser, no sé. Bueno, ¿algo más que quieran comentar de Selina Kyle antes de pasar al siguiente villano de esta lista? Que como bien dijiste tú, Jovito, al comienzo, estamos nombrando los más representativos y conocidos de los cómics. Batman tiene muchísimos villanos que podríamos reseñar acá, pero estaríamos 5, 6, 10 horas tal vez conversando y nadie aguanta tanto. Sí, no, a mí me gustaba Anne Hathaway en Nolan, eso nomás en relación a Catwoman. Sí, le queda bien el traje, apretadito. No, él lo hizo bien. Rescató esto que decías tú del el estilo medio Robin Hood. Se ve una persona súper capaz, le transmite esa esencia al personaje. El traje también era bueno, sin ser ridículamente gatuno. Te evocaba la idea de que era un gato. Así que no, a mí me pareció súper bueno. Dejamos hasta aquí la primera parte del episodio dedicado a los villanos del Caballero de la Noche, Batman. Seguimos haciendo episodios con motivo de los 80 años de este gran ícono de los cómics. Y recuerda seguirnos en nuestra página web monjesfanáticos.com para que no te pierdas el siguiente episodio que continúa analizando a los villanos más relevantes de la historia del Cruzado Encapotado. ¡Hasta la próxima!